Buenas tardes, veo que ya empezaron a conectarse. Hoy estamos aquí como casi todos los jueves, a menos que haya un evento especial como la semana pasada, para hablar sobre aprendizaje significativo, que es el tema de hoy. Había dejado unas preguntas circulando por mi muro desde hace 2 semanas, desde la semana pasada, un poco para empezar a conversar sobre el tema del aprendizaje. El aprendizaje como lo concebimos en el colegio, como nos enseñaron a aprender, a veces parece ser no muy eficiente. Aprendemos de memoria, podemos decir en este momento que es muy poco lo que recordamos de todo lo que vimos en el colegio, y entonces eso nos pone a pensar qué tan real fue ese aprendizaje, si sucedió o no sucedió o por qué se olvidó. Entonces, los homeschoolers utilizamos mucho el término aprendizaje significativo, refiriéndonos como al aprendizaje que sí sucede, que sí se queda, que sí tiene un sentido y un significado para la persona que aprende. En este caso, nuestros hijos, pero en general todos los seres humanos, porque no paramos de aprender. Entonces, como lo dije al principio, para nosotros el aprendizaje que conocimos en el aula de clase fue principalmente memorizar. Teníamos que aprender de memoria un montón de conceptos, de fórmulas, de procedimientos y ser capaces de todo eso que memorizamos, plasmarlo en una hoja respondiendo una evaluación para demostrar que sí habíamos aprendido. Pero resulta que muchas de esas cosas no las aprendimos, porque después del examen, si esas ideas, conceptos, procedimientos, fórmulas no se utilizaron durante el resto de la vida, simplemente se olvidaron. Y es algo que se ve como lo más normal del mundo, es algo que todo el mundo acepta, y a mí me parece un poco hasta descarado. Lo más normal del mundo es que lo que aprendimos en el colegio se nos olvide. Entonces, ¿para qué lo aprendimos? ¿Para qué dedicamos todo ese tiempo en el colegio? ¿No fue tal vez una pérdida de tiempo haber estado dedicando tantos años de nuestra infancia, de nuestra linda infancia, a estar sentados memorizando cosas que luego no íbamos a utilizar o no íbamos a recordar? Creo que ese es ese tipo de aprendizaje, que es el más común o fue con el que crecimos y es con el que todavía crecen los niños en el colegio, pues no es que tenga mucho significado en nuestras vidas. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que no recordemos las cosas que nos tocó memorizar en el colegio signifique que pasamos por la vida sin aprender nada o que pasamos por el colegio sin aprender nada. Incluso las personas a las que les fue muy mal en el colegio, que se tiraron muchas materias, muchos años y milagrosamente se graduaron, uno no podría decir que pasaron todos esos años de su vida sin aprender nada. Seguramente los profesores dirán eso y seguramente los papás de nosotros o incluso nuestros abuelos dirían, este pobre niño a qué fue al colegio si no aprendió nada. Pero lo cierto es que los seres humanos aprendemos todo el tiempo, en todos los momentos, en todas las situaciones, en todos los lugares. Lo que pasa es que los aprendizajes que suceden no siempre corresponden con lo que está en un plan de estudios y en un currículo y lo que se supone que deberíamos haber aprendido. Todo, creo yo, es cuestión de que el concepto o la idea se nos ponga al frente en el momento en que estamos listos, en el momento en que nos interesa y en el momento en que estamos motivados. Es decir, siento que todo es cuestión de motivación y de oportunidad para que suceda el aprendizaje y tiene muy poco que ver con el currículo. El término aprendizaje significativo que utilizamos tanto, yo al menos no sabía que había sido desarrollado como teoría por alguien. Resulta que hay un psicólogo estadounidense llamado Paul Ausubel, no tengo idea cómo se pronuncia, que lo planteó como teoría buscando, digamos, plantear o proponer un tipo de aprendizaje diferente al aprendizaje memorístico porque veía que era un aprendizaje a corto plazo, que era un aprendizaje que no se quedaba. Entonces él planteó este aprendizaje como un aprendizaje que realmente realiza un cambio cognitivo, un cambio en una situación de no saber algo a saberlo. Y es el resultado de un proceso en el cual este nuevo concepto se conecta con conceptos que ya tengo, con conocimientos que ya tengo y por eso soy capaz de incorporarlo a mi vida. Eso así pues muy resumido es como el planteamiento teórico de este psicólogo.
si uno busca aprendizaje significativo por internet, que fue lo que yo hice, encuentra un montón de instrucciones y de manuales, digamos, para maestros, con un montón de sugerencias y de técnicas que deberían desarrollar para que en sus clases se logre ese aprendizaje significativo en los alumnos. Pero yo, a pesar de que veo todas estas técnicas y todas estas mecánicas, sigo pensando que queda haciendo falta un componente y sigo pensando que ese aprendizaje no va a depender de que un maestro haga bien su labor o implemente bien una técnica. Creo que muchas mamás y papás, sobre todo quienes educamos en casa y estamos tan cerca de nuestros hijos durante sus momentos de aprendizaje, nos damos cuenta de cómo aprenden nuestros hijos, los estamos observando, los estamos acompañando de una forma activa y estamos observando el proceso y nos damos cuenta de características específicas de ese proceso. Y bueno, también a pesar de que muchos no somos maestros ni tenemos formación en pedagogía, pues nos interesa estar haciendo cada vez mejor las cosas, entonces leemos mucho, investigamos mucho, conversamos con personas y vamos también encontrando conceptos, encontrando ideas que nos sirven en este proceso de estar educando a nuestros hijos y que nos hacen más fácil esta tarea. Por ejemplo, dentro de ese proceso de lectura, yo me encontré en algún momento con un libro llamado Padres Brillantes, Maestros Fascinantes de Augusto Curi. En ese libro encontré una idea que me cambió completamente la perspectiva y que además le dio mucho sentido a lo que habían sido mis propios aprendizajes y a lo que yo veía en mis hijos. Él decía que hay una gran importancia en la conexión emocional entre maestros y alumnos, entre padres e hijos y específicamente entre el ser humano y su proceso de aprendizaje. Para él, todo aprendizaje ocurre ligado a una emoción y esa relación, esa conexión fuerte entre el aprendizaje y la emoción es clave para que algo se fije en la memoria. Y creo que eso es algo que todos hemos sentido de una u otra manera si no lo hayamos puesto en palabras. Cuando aprendemos algo que realmente nos gusta, ese gusto y ese disfrute es una emoción, esa alegría, ese entusiasmo que sentimos por estar aprendiendo algo es una emoción. Y claro, también hay situaciones en las que aprendemos cosas de un modo no muy agradable, ligada al miedo o a la rabia o a un sentimiento no tan bonito como la alegría y el entusiasmo, pero son cosas que suceden en ese momento de nuestras vidas y que nunca se nos olvidan. Entonces lo que yo veo en todas estas teorías es que veía que hace falta el componente emocional que para mí fue tan revelador encontrarlo en este libro que les cuento. Yo creo y es muy probable que eso sea lo que hace falta, una de las tantas cosas que hacen falta para que el aprendizaje dentro de un aula realmente sea importante y realmente sea a largo plazo y sea algo que se le quede al estudiante para toda su vida y no solo que desaparezca de la memoria después de presentar el examen. Bueno, entonces les decía que yo no sabía que este término aprendizaje significativo realmente ya existía, pero sí yo venía utilizándolo porque se lo había escuchado a otros y porque entre familias homeschoolers se utiliza mucho. Y digamos que lo utilizamos, puede que algunos sí supieran que era una teoría, puede que otros no, pero lo utilizamos dándole nuestro propio significado. Claro, algunas familias no tienen tan claro esta forma de aprender y siguen muy ligadas a la manera tradicional y siguen esperando que sus hijos aprendan por memorización y siguen pensando en que hay que evaluar y siguen pensando en que hay que aprender de memoria y en que hay que seguir un currículo. Pero la mayoría de las familias entienden que nuestros hijos aprenden lo que están deseando aprender. En ese momento aprenden, porque es en ese momento en que le ponen todo su corazón y todo su cerebro y todas sus ganas a aprender algo y le dedican todo su tiempo y su entusiasmo y exploran y profundizan sin que nadie se los esté imponiendo, sin que nadie les esté revisando y sin que nadie les esté evaluando.
esos aprendizajes que vemos en nuestros hijos que suceden de esa manera son los que se les quedan para toda la vida. Son los que más adelante van a poder utilizar, van a poder recurrir a su memoria y buscarlos y los van a encontrar ahí, porque se fijaron por haber sido resultado de un proceso realmente significativo. Entonces es un aprendizaje significativo. Creo yo que eso mismo es lo que ocurre en todos los seres humanos y es como los adultos aprendemos después de haber salido del colegio y de la universidad. Todos seguimos aprendiendo todo el tiempo, de forma permanente y aprendemos por interés propio. Entonces, en las preguntas que yo hacía en el muro, preguntaba cosas como, ¿qué es lo más importante que has aprendido en tu vida y dónde lo aprendiste? Ese es un ejercicio que he visto hacer en distintos talleres para hacernos caer en cuenta que muchas de las cosas que consideramos importantes en nuestra vida no las aprendimos, necesariamente en un aula de clase o gracias a un maestro o gracias a que alguien se sentó y nos dijo, ven, te voy a enseñar esto, esto y esto. Aprendizajes tan básicos que utilizamos todos los días, como todo lo que aprendimos antes de entrar al colegio, a caminar, a comer con una cuchara, a hablar, a desarrollar nuestro lenguaje. Esos aprendizajes sucedieron de manera natural porque el bebé está rodeado de gente que le habla, de gente que camina y quiere hacer lo mismo, y en el momento en que físicamente, emocionalmente y psicológicamente está listo, arranca y empieza y intenta y lo hace y lo logra. Igualmente, otra cosa relacionada con esto que se menciona mucho es, uno ve en los niños pequeños una curiosidad inmensa y unas grandes ganas de aprender. Y después de que llevan varios años en el colegio, muchas personas dicen, yo ya no veo eso en mis hijos. Es también porque la metodología va matando esa curiosidad, porque reemplaza esa manera de aprender de forma significativa por una manera de aprender mecánica, que ya no tiene conexión con esa persona, con ese niño, con el ser humano, sino que es impuesta por alguien de afuera. Y cuando salimos del colegio y cuando salimos de la universidad seguimos aprendiendo cosas. Y esas son otras cosas que no nos enseñaron y aprendimos porque queríamos. Quienes aprendimos a cocinar y nos gusta. Tal vez aprendimos a manejar con alguien que nos enseñó a manejar un carro, digamos, y tuvimos que tomar clases para eso y ese es un aprendizaje importante, pero tal vez aprendimos otro idioma de manera autodidacta. Bueno, no sé, yo aprendí a tejer viendo videos de YouTube y ensayando yo con mis agujas y mis hilos en la casa. Y así muchas de las cosas que aprendemos de adultos las aprendemos en el momento en que surge en nosotros el interés, ya después de salir de, digamos, la universidad, el último nivel de estudios académicos que hayamos realizado. No hay un plan de estudios para la vida adulta, pero siguen apareciendo intereses y seguimos aprendiendo cosas que nos interesan. Como conclusión a esto, el aprendizaje significativo es un aprendizaje que sucede cuando tenemos interés, cuando hay motivación, cuando ese proceso se conecta con una emoción y de esa manera ese aprendizaje queda fijado en la memoria, se vuelve parte de nosotros y queda con nosotros como parte de nuestro equipaje para el resto de la vida. No es una forma de aprender exclusiva de los niños, es una forma de aprender de los seres humanos independiente de la edad que tengamos. Nos sirve durante toda nuestra vida. No se parece tanto al aprendizaje en el colegio y los homeschoolers tenemos la maravillosa oportunidad de permitirle a nuestros hijos aprender de esta manera. Si somos capaces de dejar a un lado los currículos y los planes de estudio y los debería, por según su edad debería estar aprendiendo esto, porque ya tiene 7 años y no lee, debería aprender a leer. Si logramos dejar todos esos debería a un lado y acompañamos a nuestros hijos y los observamos y les permitimos explorar sus intereses, pues las cosas que aprendan las van a aprender de esta manera. Hoy estuvo corta la charla, no veo comentarios, he visto muchas personas que se conectan, que saludan, pero no he visto ni un solo comentario al respecto del tema. No sé si las encuentre fácil porque las dejé durante toda la semana pasada,
Pero una de las preguntas era, ¿qué es lo más importante que has aprendido en tu vida y cómo lo aprendiste y dónde lo aprendiste? Otra de las preguntas era, ¿qué recuerdas de lo que aprendiste en el colegio? ¿Qué te ha sido útil de lo que aprendiste en el colegio? A mí una vez me hicieron esa pregunta y yo sé que yo he utilizado muchas cosas. Yo, por lo menos, lo que mucha gente dice que no le sirve para nada en su vida adulta, que son las matemáticas. Bueno, yo estudié ingeniería y las matemáticas que aprendí en el colegio me sirvieron un montón. Haberlas aprendido y haberlas tenido claras, porque me encantaban, entonces fue algo que aprendí bien. Fueron una muy buena base luego cuando entré a ingeniería y vi todo ese montón de cálculos. Pero una de las cosas que más he utilizado en mi vida, yo creo que aprendí en el colegio, fue la mecanografía. Es maravilloso ser capaz de escribir sin mirar, rápido, con todos los dedos. Eso ha sido una habilidad que me ha sido muy, 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 muy útil. Entonces, que cada uno de ustedes sería chévere que pensara qué aprendió en el colegio que haya utilizado. Porque si nos ponemos a hacer la pregunta contraria, ¿qué cosas sabes que aprendiste en el colegio y que no recuerdas? Pues bueno, son un montón. Yo no me acuerdo casi nada de química, de biología, lo básico, pero ya entrar como en detalles de nombres científicos y cosas así, de eso no recuerdo mucho. Bueno, filosofía, la verdad, tuve muy malos profesores y creo que no recuerdo porque nunca lo aprendí. Y la última pregunta que había hecho era, ¿aprender te parece fácil o difícil? Porque nos han hecho creer que aprender es difícil, que aprender requiere toda una cosa alrededor, un buen maestro, un buen ambiente, y sí, todo eso ayuda, pero realmente cuando uno está interesado en aprender algo, ese aprendizaje fluye y puede que requiera más trabajo o más dedicación, pero sentir que es que aprender es difícil, esa sensación que tienen algunos niños en el colegio de que nada les va bien porque todo es difícil, todo es complicado. Claro, yo creo que no todo el mundo tiene una buena habilidad para memorizar, aunque sé que eso también se entrena. Entonces, eh, no encontré las preguntas por aquí para mirar las respuestas. Entonces creo que también esa idea de que aprender es difícil tiene que ver con, perdón, tiene que ver con esa manera tan compleja de aprender que nos mostraron en el colegio. Bueno, ahora sí voy a mirar aquí los comentarios, que me queda más fácil mirarlos desde el computador. Rocío Soto saluda, vive en Lima y tenemos una amiga en común, chévere. Sí, yo creo que si ella nos había conectado en algún momento. Carolina Martínez lleva apenas un año. Adriana Vargas pregunta, ¿cómo se podría saber que nuestros hijos realmente están aprendiendo? Yo pienso que hay que tener paciencia, que no hay que estar evaluando todo el tiempo y que si tú conversas con tu hijo regularmente, sin hacer preguntas, solamente conversar con él, vas a empezar a darte cuenta de un montón de cosas que tu hijo sabe, porque además cuando están pequeños, sobre todo les encanta contarte todo lo que saben y te vas a ir dando cuenta de todo lo que va aprendiendo y que aprende cosas que tú le has puesto al frente, pero que también aprende cosas que no tienes ni la más remota idea de dónde las sacó o de dónde las aprendió. Entonces, ¿cómo podrías saber que tu hijo está aprendiendo? Mi sugerencia es a través de la conversación. Carolina Martínez recuerda las matemáticas y que realmente le enseñaron a leer. Bueno, te fue bien. Hay gente que sale del colegio sin saber leer. Yo creo que es en el momento en el que no están listos y los obligan un poco, aprenden forzados. Y Carolina también aprendió la mecanografía. Vanessa me pregunta si en algún momento intenté utilizar un currículo. No, no, nunca lo intenté. ¿Por qué? Desde el principio me di cuenta que eso no tenía mucho sentido. Diana, yo sugiero que la mejor forma de llevar la educación en casa es el unschooling. Yo no le digo a nadie cuál es la mejor o cuál es la peor, pero yo sí considero que cuando uno educa en libertad, está aprovechando al máximo la oportunidad que le da el no tener a los niños en el colegio. Porque solo el colegio te exige cumplir con currículos, cumplir con evaluaciones, cumplir con horarios que son impuestos por otros. Si ya estás por fuera del colegio, ¿para qué seguir cumpliendo un currículo si no estás cumpliendo a nadie? Creo que la mejor manera de aprovechar la libertad que nos da esto es el unschooling, eso sí lo creo. Es mi opinión, es personal, es lo que hemos hecho, lo que nos funciona en casa, pero
no creo que todas las familias logren hacer unschooling de manera tranquila. Y si no hay tranquilidad, la educación en casa no tiene sentido si no se va a disfrutar. Entonces, si se ve la necesidad de seguir un poco de currículo, de cumplir, de cubrir ciertos conocimientos básicos que nos preocupa que no estén cubriendo para que la familia esté tranquila, pues bueno, eso ya no es unschooling, pero funciona y estamos tranquilos y para esta familia, en este caso específico, pues es la mejor opción. Entonces yo nunca te voy a decir cuál es la mejor manera de educar en casa, porque yo no conozco tu familia. Entonces no te puedo decir cuál es la mejor manera de educar en casa, pero sí la que más me gusta a mí es el unschooling, eso sí, pues tampoco lo voy a negar. Diana pregunta, ¿por tu experiencia el trabajo por proyectos lo recomiendas? Sí, es bonito, es una bonita manera de trabajar, siempre y cuando pues el tema del proyecto sea de interés de los niños, porque si es simplemente un tema que tú decidiste y a ellos no les interesa, van a hacer la tarea como si estuvieran en el colegio, pero igual no se va a aprovechar. Pero sí, el aprendizaje por proyectos es bastante parecido a lo que puede suceder en la vida real. De hecho, cuando un niño toma un interés y se dedica a explorarlo, es lo que está haciendo, está desarrollando su propio proyecto. Entonces, sí, el aprendizaje por proyectos sí me gusta. Digamos que pues lo recomiendo, si es la manera de decirlo. Muchas veces, Gina dice, muchas veces les enseñan con temor y por obligación por una buena nota, exactamente, y eso sí que mata el amor por el aprendizaje, el cumplir por una nota, el estudiar o trabajar solo por una nota. Carolina, el aprendizaje se da cuando tu hijo pueda explicarte o contarte del tema. Creo que esto debe ser en respuesta a Diana, no, a Adriana, que preguntaba cómo saber si realmente están aprendiendo. Bueno, creo que hasta aquí llegamos hoy con este tema. Es un tema muy interesante que da para muchas reflexiones, da para muy buenas conversaciones en casa o en pareja, analizar realmente, nos interesa, nos parece tan importante que aprendan todo lo que deberían estar aprendiendo en el colegio. Si nosotros mismos reconocemos que hemos olvidado muchas de esas cosas, que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirvieron para nada, ¿es necesario que hagamos pasar a nuestros hijos por ese mismo proceso o nos le medimos a plantear un proceso diferente? O nos tomamos el trabajo de inventarnos una manera de acompañar a nuestros hijos en su aprendizaje que no incluya obligarlos a aprender cosas para las que no están listos o en las que no están interesados. Les dejo esas preguntas planteadas, síganlo pensando, podemos seguirlo conversando en el muro de Facebook, quienes quieran seguir comentando, y nos vemos entonces la próxima semana.